Hola youtubers financieros, el día de hoy, bueno, pues les voy a platicar rápidamente sobre una historia y tiene que ver con el origen de las bolsas de valores. No estoy hablando de historiografía, sino de historia. Pues hay que hacer muy bien esa precisión y saber a ese respecto. Desde luego podría ser orígenes, ¿verdad?, de las bolsas de valores, pero basta con decir origen de las bolsas de valores. A ese respecto, bueno, pues lo que les voy a pedir es que pongan mucho cuidado porque pues a mí me da a veces mucha curiosidad, ¿verdad? Que está hablando uno con expertos y pues muchos son muy cultos, pero cuando llegamos al tema, la historia respecto de los orígenes sobre lo que hacen, pues me llama la atención y como yo no quiero que siga ocurriendo eso, cuando menos con sus trabajadores o los cercanos o los que desean llegar a esos lugares, y a veces los cuestionan, pues me gustaría mucho participar con esto y espero que les sirva. Ya saben que PG Lawyers está a sus órdenes, Alex Paz está para servirles. En ese sentido, bueno, pues existen diversas teorías con relación al origen de las bolsas de valores. Desde luego, pues hay quien se lo atribuye, desde luego, a los fenicios, a los cartagineses, a los griegos. Por las operaciones realizadas en la plaza de Corinto, con los comerciantes de Atenas, estamos hablando de prácticamente 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Y por eso pues se dice que son los pioneros, en ese orden, fenicios, cartagineses y griegos. Desde luego, bueno, pues el origen más cercano, más remoto, es el que les acabo de dar, y el más cercano, el presente, pues estamos hablando del siglo VIII, desde luego después de Cristo, ubíquense bien, y entonces cuando hablamos del siglo VIII después de Cristo, pues van ustedes a acordarse de algo que han escuchado en las películas, algunos han visitado, otros lo conocen muy bien, otros han tenido la oportunidad de estar por ahí, y bueno, pues nos estamos refiriendo a la ciudad de Brujas. Ah, en la ciudad de Brujas, ¿en dónde o en qué parte? Bueno, pues ese es el origen que se le atribuye a partir del siglo XIII después de Cristo, y desde luego de su primer operador es de donde viene su nombre, el nombre de bolsas, ¿verdad? Bolsa, y en ese sentido suena a bolsa, y no es como suene, significa también bolsa, y desde luego que ustedes van a advertir a lo largo de sus estudios también el siglo XV, y ese, bueno, pues ya se refiere al año 1460, y prácticamente ahí ya como parte de una institución de organización, de una estructura, pues van a encontrar la primera bolsa general, que esta se dio en Amberes. Y bueno, pues entonces tenemos 3 siglos, ¿verdad? El antecedente, el más antiguo, pues 2000 años antes de Cristo, como cartagineses, griegos, y el origen, pues ya saben, ¿no? Los grandes comerciantes fenicios. Y luego nos vamos al siglo VIII, que no hay mucha literatura al respecto, siglo XIII después de Cristo en este caso, y bueno, pues ahí va, saben ustedes que de ahí viene el origen de bolsa, y desde luego, bueno, ya el siglo XV, y ahí vamos a atender a Amberes. Bueno, pues entre Brujas y Amberes parece que no hay mucha distancia, ¿verdad? Pero siempre caminando resulta un poquito lejos, bueno, eso creo de menos. ¿Cómo van a ubicar en un momento dado todas estas ciudades? Bueno, pues de Grecia ustedes no tienen ningún problema con saber a dónde se ubica, ¿verdad? Y en cuanto a los fenicios, pues saben los recorridos que hicieron desde el Medio Oriente hasta ubicarse en lo que hoy ustedes conocen, bueno, como la Gran Bretaña. Y a ese respecto, bueno, pues ahí van a entender por qué tienen y qué relación y cuál es el origen, ¿verdad? Entre la mezcla de bretones, entre la mezcla de celtas, por qué los franceses, los ingleses y los alemanes son hermanitos, son parte de los españoles, cómo llegaron en un momento dado los fenicios hasta estas zonas, que son los vikingos. Desde luego, bueno, pues van a tener que recordar de alguna manera dónde está la Gran Bretaña, pues si hay Gran Bretaña, diría, ¿verdad?, algún payaso, pues dónde está la pequeña Bretaña, y bueno, pues ahí ustedes el día que vayan a Europa y estén por ahí por Francia, y bueno, van a enterarse de varias historias con relación a ciertos anillos y por qué esas uniones tan fuertes entre todos esos hermanitos, que muchos de ellos, bueno, se consagran como celtas, ¿verdad? Van der Volse
se preguntarán, bolsa, ¿a qué me suena bolsa? ¿Verdad? Parece que ese señor está diciendo bolsa. Pues ¿quién era? ¿Quién era y de qué siglo estamos hablando? Pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Del siglo XIII, que no se les olvide. Y a ese respecto, bueno, pues este señor venía de una familia noble, no venía de una familia de pobres, ¿verdad? Dicen que los mejores pensadores, los mejores filósofos y muchas personas que han creado, no siempre, hay algunos que surgen de la riqueza, pues tienen todo el tiempo, ¿verdad?, para hacer sus estudios, sus investigaciones, y otros cuantos pues vienen de la pobreza, aunque a veces tuvieron antecedentes de gentes nobles, de personajes ricos, y bueno, pues así es como de alguna manera surge esto al mundo, ¿verdad? Lo que después vamos a conocer nosotros como bursatilización. Y esto, bueno, pues es el origen de cómo se estructura una bolsa. En realidad, pues, ¿cuál es su origen? De lo bursátil, pues lo mercantil, ¿verdad? Se realizaban reuniones de carácter mercantil a ese respecto y bueno, se empezaron a hacer un gran volumen de negociaciones. Desde luego, bueno, pues la importancia de esta familia Borges y con relación a las transacciones que ahí se realizaban, pues se hizo el reconocimiento de su apellido y así se identificó a todas esas operaciones respecto de ese lugar como la bolsa, ¿verdad? Desde luego, bueno, pues ¿cómo se identificó este apellido con las operaciones? Pues a través de un escudo, y ese escudo, pues, ¿qué contenía? Pues era el escudo de armas de esta familia, ¿verdad? Y estaba representado, ¿por qué creen? Pues por 3 bolsas de plata, que representaban pues un valor, ¿verdad? Recuerden que en un momento dado, a través de las divisas, a través de ciertos materiales que son hermosos, que son preciosos, y bueno, pues a través de esa metalurgia de alguna manera transformada, pues también tuvo valor y representación y fue base, ¿verdad?, del cambio a nivel mundial. En un momento dado fue el referente, ¿verdad?, antes de que lo fuera el dólar y después, bueno, viniera a competir en ese sentido el euro. Y así, pues de alguna manera, se convirtió ese escudo, no nada más en escudo, en monedas, y esas monedas pues fueron prácticamente circulante. ¿En dónde? Pues en el lugar de donde pertenecía esta familia. ¿Y a dónde pertenecía esta familia? Pues ya dijimos, ¿verdad? A la ciudad de Brujas. Entonces, ¿dónde ubican ustedes a Brujas? Bueno, pues lo van a ubicar prácticamente en Europa. Oriental o occidental, pues muchos se confunden ahí, ¿verdad? Porque muchos le dicen Europa occidental cuando no saben que a lo mejor si dividen entre occidente y oriente, pues muchas partes están prácticamente en el oriente. Pero bueno, no se preocupen, eso es lo de menos, ustedes ya lo podrán ver en un mapa mundi o de plano, pues a través del Google, ¿verdad? Del Google, dicen algunos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos vamos a ir al siglo XV, que ya había hecho referencia, y bueno, pues aquí ya es la segunda etapa con relación a Amberes, ¿verdad? Entonces ya no es Brujas, y ahí vamos a encontrar la primera bolsa general. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Bueno, pues el origen y de la estructuración de la bolsa, donde se dio, pues en Brujas, ¿verdad? Y en Amberes, pues la primera bolsa general. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pues ya se reunían también mercaderes, ¿verdad? Diferentes mercantilistas, diferentes comerciantes, y bueno, pues no olviden esos orígenes de los mayores comerciantes en cierta etapa, ¿verdad? Estamos hablando de qué siglo, del siglo XV, pero curiosamente aquí ya era general porque se reunían de distintas nacionalidades. No era ya nada más local esa situación, y desde luego realizaban las transacciones y cotizaban con objetos de valor. Entonces ya no nada más era la unidad de la moneda, ¿verdad? La moneda de plata con el sello de los Borsa. No, sino que en este caso, bueno, pues ya se hacía la cotización para las transacciones a través de ciertos objetos de valor. Y entonces así podemos reconocer que en realidad la primera bolsa general estructurada con el antecedente, desde luego, de Brujas, ¿verdad? Pues ¿en dónde lo encontramos? Pues en realidad lo vamos a encontrar ¿en dónde? En Amberes. Así que pues vamos avanzando a ese respecto, y lo que les puedo decir es que pues de Brujas a Amberes pues no está muy lejos, ¿verdad? Estamos hablando de zonas muy cercanas a Francia, muy cercanas al Mar del Norte y muy cercanas en un momento dado a Bruselas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí
Amberes está más cerca, ¿verdad?, de Alemania, y Brujas pues está más pegada al Mar del Norte. Pero ¿qué ocurría por ahí o quién andaba por ahí? Pues eran salidas al mar, ¿verdad? Conexiones al mar para poder ingresar a Europa. Europa, ¿qué? Oriental o occidental, pues entraban por la occidental y bueno, pues se metían hasta la oriental. Entonces los alemanes son europeos occidentales o orientales. Chéquenlo por favor para que no se confundan y hablen con propiedad. Desde luego, bueno, pues aquí valdría la pena saber cuál es el primer edificio que fue autorizado, ¿verdad?, y estructurado para operar como bolsa de valores. Bueno, pues ese se operó y se estructuró por primera vez en Ámsterdam. ¿Pero en qué siglo? Pues ya en el siglo XVII, a inicios del siglo XVII, para que no se vayan a equivocar. Y desde luego, bueno, pues tenía la forma de un claustro, ¿verdad? Y bueno, a ese respecto, ¿qué es lo que sucedió después? Ya estamos hablando del inicio prácticamente del siglo XVII, pues que ya se crearon grandes mercados financieros. Estos se les fue dotando, ¿verdad?, por algunos estados de edificios, y ya durante el siglo XIX, bueno, pues hubo un lugar exclusivo que alcanzó operaciones de la bolsa. Y bueno, pues al alcanzar esas operaciones, pues prácticamente influyó en forma directa en la vida económica y financiera de cada país, y entonces pues cada país decidió tener su bolsa. ¿A partir de cuándo? Pues del siglo XIX, no se les olvide. Desde luego, pues cuál era la finalidad, y lo van a relacionar ustedes mucho con certificados, ¿verdad?, bursátiles, fiduciarios, pues tiene mucho que ver, porque pues así surge el origen con relación a los constructores. ¿Constructores de qué? De templos. Y entonces así tienen la Bolsa de París, ¿verdad? Ese es el ejemplo de la Bolsa de París. ¿De qué siglo? Pues del siglo XIX. Poquito antes, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Bueno, ¿qué es lo que ustedes conocen respecto de su nación? Pues conocemos poco. Entonces les voy a platicar más adelante a este respecto. Y bueno, pues algo que sí les puedo decir es que ya en pleno siglo XX a finales, pues hubo una fusión de bolsas, de aquellas viejas bolsas, ¿verdad? Y hubo una bolsa de Bruselas, una bolsa de París. ¿Y qué crees que conformaron? Pues conformaron algo que le llamaron el Euronext de Ámsterdam. Otra vez Ámsterdam. ¿Qué tiene que ver Ámsterdam? Pues imagínense nada más el origen de los grandes comerciantes, de los grandes comercializadores, ¿verdad? De los primeros que anduvieron por todas partes del mundo repartiendo ¿qué? Pues productos, y a través de la venta de productos, bueno, pues obtenían y hacían operaciones y bursatilizaban, es decir, lo hacían ya no con dinero, sino a través de valores, de ciertos productos que representaban cierto valor. Así, pues les platico que en el caso de lo que les prometí sobre la historia de, en este caso ya de la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues nuestra vida bursátil empieza precisamente en el siglo XIX, ¿verdad? Ya entre el siglo XIX, iniciando el XX prácticamente, pues en una calle que era la calle de Plateros y Cadena, en el mero centro de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí se juntaban ya los corredores, o sea, ya estábamos hablando de una actividad mercantil a través de especialistas con relación al conocimiento sobre los precios de ciertos bienes, ¿verdad? Y desde luego pues había empresarios que realizaban en ese sentido compra-venta de todo tipo de bienes y valores. Entonces no nada más era de valores, era también de bienes, pero se realizaban operaciones y muchos de esos bienes pues se representaban a través de valores. Después pues se fueron conformando algunos grupos y aquí ya les llamamos de accionistas. Todos los que han estudiado un poquito de sociedades mercantiles saben a qué nos referimos cuando este tipo de sociedades en un momento dado emiten, ¿verdad?, parte de qué es el capital social. Pues miren, entonces, ¿qué están haciendo? Pues vendiendo un poquito de la empresa, pero a través de ¿qué? De acciones. Y entonces, ese tipo de acciones con esas se comercializaba y, bueno, pues en el caso, los emisores, ¿verdad?, eran los que de alguna manera se reunían a hacer las negociaciones. ¿Pero cómo? Así nomás, pues a puerta cerrada y en diferentes puntos de la ciudad. Y ganaban, pues sí ganaban dinero porque a través de ello
se allegaban recursos, ¿verdad?, para su empresa, y de alguna manera pues la gente se sentía feliz porque se sentía que era un poquito dueña respecto de esa empresa. Y entonces, ¿en qué momento empiezan a organizarse? Pues si hablamos ya, ¿verdad?, del siglo XIX en México, pues prácticamente a finales del siglo XIX y empezando el XX, se empezaron a organizar. ¿Y quiénes fueron los primeros? Que no se les olvide el nombre, desde luego don Manuel de Algara, ¡ay!, don Camilo Arriaga, ¿quién más? Y don Manuel Nicolín. Entonces los que se dedican a estos temas no van a olvidar estos tres nombres, ¿verdad? Ellos, ¿qué hicieron? Pues eran distinguidos corredores del comercio de aquella época. Y bueno, pues ¿a qué basaban toda esta estructura y esta organización? Pues curiosamente a la negociación de valores, que debían de tener desde luego pues un marco normativo, y así fue como ellos surgieron. Y ya para el año o a finales o 5 años antes de que acabara el siglo XIX, pues se funda la Bolsa Nacional. No decía de valores, nada más se refería a la Bolsa Nacional, y desde luego pues siguió ahí en esa misma calle, ¿verdad?, en el número 9 de la que ya habíamos mencionado, y actualmente pues bueno, tiene el nombre de alguien, el apellido, ¿verdad?, de alguien que fue presidente. Y en ese sentido, bueno, ya para la época que les hablé, y precisamente en el mes de junio, que es un gran mes, ¿verdad?, porque ahí bueno, pues es un gran mes, se da otro grupo de corredores, y ya es capitaneado por otras personas, y ahí se van a acordar del apellido Llerena y Necochea. Y desde luego, bueno, pues se formó otra sociedad, como ahora ya saben que existe, ¿verdad?, otra bolsa de valores en México. En realidad así a veces pues no hay un límite con relación y de acuerdo a las características y la personalidad jurídica, ¿verdad?, y el tipo de sociedades que forman las bolsas o a las que autorizan para hacer bolsas. Y en este caso, bueno, pues ya se formó esa sociedad, y a esta, que no era, obviamente no podía ser la de Nicolín, ¿verdad?, que era la Bolsa Nacional, pues esta se le dio el nombre de Bolsa de México. Desde luego esta ya se registró con una escritura pública. Y bueno, pues había coincidencia, ¿verdad?, entre la Nacional y la de México, y de acuerdo a las vinculaciones entre los miembros de los dos grupos, pues los llevó a una fusión. Y de ahí surgió la Bolsa de México como una sociedad anónima. Entonces las bolsas pues no son del gobierno, no, es una sociedad anónima, es una persona independiente. Y desde luego, bueno, pues ahí decidieron que se mantuviera el domicilio en la bolsa, en el domicilio que tenía la Bolsa Nacional. Y bueno, pues así surgen las primeras emisoras para la Bolsa de México. Y bueno, pues igualmente en esas finales del siglo XIX pues ya se cotizaba en la Bolsa de México. Dijimos que así, ese fue el nombre que se le dio, ¿verdad?, después de la fusión. Y hubo pues 3 emisoras públicas, nada más 3, no más, y había 8 privadas. En total pues estábamos hablando de 11, ¿verdad?, 3 públicas y 8 privadas. Y desde luego pues aquí figuraban prácticamente entre las privadas pues las del Banco de México, el Banco de México, el Nacional de México, el de Londres y el Internacional Hipotecario. Entonces fíjense la fuerza entre las que dije. Entre estas pues obviamente había más, ¿verdad?, porque dijimos que había 8. Y bueno, pues la bolsa en este caso de valores de México ya es otro nombre, surge por ahí de la tercera parte del siglo XX, y esta también surge con escrituras. Fíjense cómo ya cambió el nombre, ¿verdad?, y de acuerdo a los estatutos de la Bolsa de Valores de México y de acuerdo a la concesión autorizada, la cual por primera vez pues ya incluyó a las bolsas de valores como tal, ya no bienes y valores. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos esa acta constitutiva precisamente de esa tercera parte del siglo XX. Y desde luego pues bueno, ya tuvimos en este caso una ley reglamentaria de bolsas, y se constituye con la Bolsa de Valores de México, que sigue siendo una sociedad anónima, y que para este caso pues bueno, quien la supervisaba y quien debió en ese momento, ¿verdad?, autorizarla, pues desde luego fue la Comisión Nacional de Valores. Hoy pues ya saben que es bancaria y, ¿verdad?, de valores.
Y a ese respecto, bueno, pues ya a la mitad precisamente del siglo XX se funda también la Bolsa de Monterrey y desde luego, bueno, pues gracias al desarrollo industrial y comercial, ¿verdad? Al gran desarrollo de Monterrey, no de Nuevo León, de Monterrey, y así se acumulan, bueno, pues algunos capitales y se hace el surgimiento de nuevas empresas, ¿verdad? 6 años después, de mediados de este siglo XX, pues también en Guadalajara, no en Jalisco, en Guadalajara entra en funcionamiento la Bolsa de Occidente. Entonces, como verán, pues bueno, siempre han existido esas posibilidades, esas competencias. Hoy podríamos sumar Puebla, podríamos sumar el Estado de México, Querétaro, y cada una de estas tener su bolsa, pues no pasaría nada a ese respecto. Desde luego ya para prácticamente, si dividiéramos el siglo XX en 4, fíjense que en la cuarta al inicio de la cuarta parte del siglo XX, pues se consolidó una sola bolsa, ¿verdad? Entre la de Guadalajara, entre la de Monterrey y entre la que en un momento dado pues conocíamos como la Bolsa de Valores de México, que era la que, si dividiéramos el siglo en 3, pues sería la primera, el primer tercio del siglo, ¿verdad? Y entonces pues lo que dejamos atrás fue lo que conocimos nosotros, ¿verdad? Como aquella Bolsa de México y como aquella otra bolsa que en un momento dado, bueno, pues la conocimos con relación a aquellas 3 públicas y las 8 privadas, que era la Bolsa de Valores de México también. Y en este caso ya con esta Bolsa de Valores de México, más la Bolsa de Monterrey, más la Bolsa de Guadalajara, que era la Bolsa de Occidente, pues se consolidó una sola bolsa. Y desde luego, bueno, pues hubo que reformar la legislación a este respecto y entonces ya se creó a esas fechas la primera ley del mercado de valores y la Bolsa de Valores de México cambió su denominación a, ¿qué creen? Pues genios, ¿verdad? Bolsa Mexicana de Valores. Y desde luego, pues ya estaban fusionadas con la de Guadalajara y Monterrey. Así se inició desde luego el despliegue electrónico ya de la información del mercado de capitales y el mercado de dinero. Recuerden que es diferente, ¿verdad? El de capitales y el de dinero. El de dinero pues es de deuda y es de renta fija, y el de capitales pues nos estamos refiriendo al de valores. Eso ocurre por ahí ya después de que sale don Miguel de la Madrid. Y pues ¿con quién creen que inicia? Pues ya se imaginarán, con aquel que le dicen el inteligente, el sabio, el que se llevó y no nadie o a nadie le justificó. Desde luego, bueno, pues ya para 2 años después de que se dio esa situación con relación al despliegue electrónico de la información en el mercado de capitales y en el mercado de dinero, pues lo que encontramos es que ya tenemos nueva sede, se hizo una construcción ya la que conocen ustedes en Reforma, que es muy bonita, que muchos han ido y desde luego, bueno, pues esto ya se le llamó el centro bursátil y desde luego, bueno, pues inició operaciones después, ¿verdad? Prácticamente después de 36 meses, porque la construcción se inició por ahí en el año de 1987. Y desde luego, pues es lo que ustedes conocen hoy como Bolsa Mexicana de Valores, que es una gran sociedad, ¿verdad? Anónima, y hoy pues ya sabemos que bursátil, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues existe un piso de remates y desde luego, pues el antecedente es que existía, ¿verdad? Las sesiones era a viva voz y el despliegue de información electrónica al que hablamos respecto de 1988, pues se dio nada más para los efectos de la inauguración, pues ya todo estaba sistematizado, todo era electrónico y pues ya no veíamos, ¿verdad?, los muñecos, ni en un momento dado veíamos a los que gritaban, ni los corros y bueno, pues una serie de cosas que cambiaron. Y ya a partir del año de 1933 pues empezamos a encontrar empresas mexicanas que se listan, ¿verdad?, en los mercados extranjeros a través de lo que ustedes conocen como ADRs. Y a ese respecto, bueno, pues ya no nada más la bolsa de alguna manera se limitaba a tener valores aquí dentro de la bolsa, sino que se podía, a través de ciertos valores emitidos por ciertas empresas, ¿verdad?, con ciertas características y requisitos, para de alguna manera cotizar en mercados extranjeros.
Y a ese respecto, bueno, pues ya ustedes saben que es un ADR y en este caso ese pues es el plural y estamos hablando de certificados, ¿verdad? ¿Quién los emite? Pues en este caso un banco autorizado. ¿Qué garantizan? Pues garantizan la existencia del depósito de acciones de emisoras mexicanas, pero facultadas por en este caso la comisión, para cotizar en mercados foráneos. Y entonces pues son instrumentos muy importantes y muy privilegiados o privilegiados, ¿verdad? A los que se puede tener acceso siempre y cuando seas determinada empresa, determinada sociedad y en donde de alguna manera pues un banco autorizado esté garantizando, ¿verdad? Esos depósitos de acciones que se hacen en ese banco y que de alguna manera, bueno, pues sí pueden cotizar en esos mercados extranjeros. Desde luego, pues siempre va a haber una equivalencia con relación a dólares americanos y va a haber una forma denominada respecto de la propiedad de equidad con relación a una compañía que no sea norteamericana. Y pues lo que representan son porciones, ¿verdad?, extranjeras de las compañías sujetas al depósito por un banco del custodio. Y a ese respecto, bueno, pues así quiero cerrar esta parte para no alargar mucho el video. Estamos hablando de que ya en el año de 1994, a finales de cuando sale el genio, ¿verdad? Desde luego, pues bueno, ya incursionan casas de bolsa extranjera en el mercado mexicano, ¿verdad? En el mercado de valores mexicano. Y a ese respecto, ya un año después, la bolsa adquiere pues un sistema electrónico donde ya introduce, ¿verdad?, un sistema de la propia bolsa al que se llama igual que un vehículo, ¿verdad?, Centra, y esto se refiere a títulos de deuda. Entonces así pues les doy las gracias y me pongo a sus órdenes. Desde luego hay mucho que decir sobre bolsas, ¿verdad?, sobre operaciones, sobre emisiones, pero me pongo a sus órdenes. Ya saben que PG Lawyers está a sus órdenes, que Alex Paz está para servirles y que espero que les haya gustado este video. Estoy hasta este momento contento y satisfecho. Espero que compartas, espero que digas que te gusta a través de la manita hacia arriba, que es un like, y desde luego pues esto me motive, ¿verdad?, para seguir hablando con relación a más temas y en este caso los bursátiles que les puedan resultar de mucha importancia, y espero que se motiven el día de mañana para que tengamos más personas y más especializados respecto de estos temas bursátiles. Hasta la vista. Muchas gracias. Buenas noches.